combinar dos fuentes de datos diferentes con un objetivo específico. El objetivo específico es que yo tengo una página web. En esa página web yo hago ventas del producto X. Pero yo tenía un registro de ventas en Excel, manual, y después opté por Google Analytics, que me genera, ustedes saben, una cantidad de datos impresionante. Impresionante, certero, realmente no son ningunos, tienen mucha experiencia en Google Analytics, no son ningunos pichis, saben lo que hacen y te dan una cantidad de datos, un set de datos maravilloso para medir todo lo que vos quieras en tu página, las visitas, las sesiones, el comportamiento de tus usuarios, ya saben cómo es muy, muy completo. Pero a mí solamente me interesa, en esta oportunidad, hacer un gráfico que compare las ventas que yo tengo hechas en mi Excel con las ventas que me registró Google Analytics. Porque mi página la arranqué sin Google Analytics y después lo migré. Entonces quiero ver qué tan errado está mi método de medir las ventas, qué tan certero es, qué tan parecido es al de Google Analytics, o simplemente comparar uno con otro en un periodo en el que por ahí tengo datos en ambas fuentes de datos. Ahora, por ahí nosotros llegamos a ver en clases utilizar datos de diferentes fuentes, ¿no? Por ahí hicimos una tarjeta que venía de un Excel y una tarjeta que venía del CSV y esto me mostraba los datos de uno y esto me mostraba los datos de otro. Pero no estaban interaccionando mucho los datos, eran como, esto viene de un dataset y esto viene de otro dataset. Y en la misma pantalla tengo ambos. Está muy bueno eso y es muy útil. Pero lo que yo les faltaría mostrar y les voy a mostrar ahora es básicamente que nosotros tenemos un dataset acá y vamos a combinar la información que nosotros queremos, porque no toda esa información va a ser pertinente para nosotros, la vamos a combinar en un solo elemento, o sea, un gráfico. En este caso vamos a utilizar un gráfico, pero obviamente se puede hacer para todo. Entonces, primero y principal, voy a cargar el dataset de Google Analytics, ¿de acuerdo? Y eso no es desde esta tarjeta, sino que es en mis fuentes de datos. Yo acá tengo un ejemplo de Google Analytics Data. Este es el dataset de Todavía Google no te Analytics. estamos viendo ese, ¿eh? Perdón. Compartiendo Bueno, pantalla. de todos modos les estaba explicando bien con las manos, porque no necesitaba que miren nada. Pero vayan Está bien. entrando a generar un... Ups, avísenme cuando ven la pantalla. Vayan entrando a Google Analytics, que ahora se llama Looker, y vayan generando un informe nuevo. Yo también voy a generar un informe nuevo, así me ven hacerlo. De todos modos, yo estaba parado acá mientras estaba explicando sobre el informe vacío. Vayan, generen un informe vacío y empezamos. ¿Me ven? ¿En la pantalla? Sí. Bien. Bueno, entonces, ya les dije, tengo datos sobre mi página web de dos orígenes distintos. Uno de Google Analytics y uno de un Excel que tenía yo antes de empezar a trabajar con Google Analytics, en este escenario ficticio, ¿no? Entonces, vamos a empezar cargando la fuente de datos de Google Analytics, pero no viene desde acá, desde esta tarjeta que hice Google Analytics, sino desde mis fuentes de datos, en la solapa número 2. Ahí vamos a encontrar un sample de Google Analytics Data y lo vamos a añadir. Carga un poquitito, tardará lo que tenga que tardar. Fíjense que me generó un elemento tabla y acá tenemos en datos, en el panel datos bien a la derecha, tenemos todos los datos de este sample de Google Analytics. Bueno, por ahora no vamos a usar todos estos datos, solamente vamos a cargar nuestro set secundario y vamos a darle clic acá donde dice añadir datos. Y ahora sí vamos a ir a donde dice hojas de cálculo. Y fíjense que en sus respectivas planillas yo les puse el Excel que antes no pudimos utilizar, que se llama Special Transactions. Yo ya lo tengo en mi Google Drive, ustedes pueden abrirlo y hacerse una copia, buscarlo por URL, descargárselo, subirlo, como prefieran. Si me miran a mí van a ver otra forma de buscarlo, que yo voy a escribir, abrir en Google Drive. ¿Por qué? Porque los demás buscadores me andan medio lento y este anda muy bien. Y acá voy a poner Special y voy a buscar el que tengo que cargar. Si a ustedes no le aparece, vayan a sus planillas, yo les paso el link, vayan a sus planillas, por si no quieren ir a buscarlo, el link está allá.
Hola Ese, hola a todos, buenas tardes. Y se hacen una copia y después lo van a poder encontrar. Momento, Special Transaction está mal acá y acá está bien. Bueno, ahora sí, estaba mal en una planilla, pero ya está corregido. Les dejo en el chat el link. Si hacen una copia a su Drive, después lo van a poder buscar como yo. Y lo que yo hice, lo muestro de nuevo, es ir hasta acá, abrir desde Google Drive y seleccionar, bueno, buscando primero Special-Transaction. Selecciono y lo cargo. No hace falta tocar ninguna opción en este caso en particular. Y lo añado. Y si yo minimizo acá este sample de Google Analytics, en el lado bien a la derecha de todo el informe que estamos generando, vamos a ver que tenemos dos orígenes de datos diferentes. Uno que es un Google Sheets y otro que es un sample de Google Analytics. Yo esta tabla no la voy a necesitar, así que la voy a borrar. Y aguardo a que me alcancen, si alguno tiene algún inconveniente. ¿Pudieron llegar hasta acá? ¿Cargaron estos dos sin problema? No, yo lo estoy buscando todavía el segundo. Puse el link en el coso. Si no, abrítelo, en el link en el chat, hacete una copia en tu Drive. Hacer una copia o guardar como hoja. No, hacete una copia. Donde cuando te hagas una copia, vas a poder encontrarlo con esta opción de buscar en mi Drive. Abrir desde Google Drive. O desde URL, le pones la URL que te acabo de pasar por el chat. Esto es para buscar el archivo. Vos buscalo como te parezca. Yo lo hago así. Y una vez que lo busco acá y lo selecciono, ya lo puedo darle siguiente, siguiente, siguiente. Mientras sigue entrando gente. Bien. ¿Cómo es? Perdón, me perdí. ¿Cómo es para poner la URL? ¿Dónde la pongo? Por ejemplo, estamos en añadir datos. Por ejemplo, acá donde seleccionas hojas de cálculo, le das un segundo. Acá, la opción anteúltima de la primera columna dice URL. Ah, perfecto. Y ahí probás poner la URL. Me dice que no ha encontrado la URL, que pruebe poner el ID. El ID es este. Y no se ha encontrado la hoja de cálculo. Por eso yo les sugiero que hagan como hago yo. Se abren el Special Transaction. Me Si a pasa lo ustedes, mismo, me dice que no encuentra la... haz una cosa, mira, ¿ves? Así como tengo yo, esta URL la abrí, hago hacer una copia y donde es hacer una copia que sea en mi Drive. Le digo, ¿en mi unidad? Sí, en mi unidad. Selecciono y hago una copia. Y después, ya que tengo una copia, cuando volvés acá, le decís abrir desde Google Drive. Y lo buscas por nombre, Special, y te va a aparecer. Ok. Probalo. Lo que pasa es que está como copia. A ver, voy a probar eso. El que acabo de generar está como copia. Pero ese es mi ejemplo. Ustedes lo pueden dejar sin ese nombre. No me lo encuentro. A ver. ¿Alguien pudo cargarlo o nadie pudo? No, sí, yo ya lo cargué, lo tomé como una planilla de cálculo y me lo encontró. Bárbaro. Bueno, entonces los que no pudieron, fíjense, lo voy a hacer unas más, a ver si por ahí, si lo hacen exactamente igual que yo. Yo hice la copia, pero como que no se actualiza cuando voy a cargar desde Google Drive, no me figura, le busco por nombre, por última modificación y no me aparece la copia. Me aparece, por ejemplo, qué sé yo, el último archivo que hice de tablas o de filtros, pero... Y si pones en URL... No, el URL me saltaba lo mismo que a vos. Está bien, pero poné el que generaste vos. Ah, dale, a ver. Probá, a ver. Mientras probás eso, yo voy a ver si me pasa lo mismo que ustedes haciéndolo una vez más.
Mientras pueden aprovechar a ver que cuando esto cargue, acá es añadir, añadir, pum. Otra vez añadir datos. Hojas de cálculo cuando termine de cargar, ¿no? Es un poco lento. Es lento para mí, es lento para ustedes, es así. No se ha encontrado hoja de cálculo, me dice. Evidentemente no lo actualizó todavía, no sé qué pasa. Bueno. Abrí Google Drive, a ver. A ver si... ¿Esta es mi copia? No lo sé, pero voy a hacer una copia. Voy a hacer una copia. A ver si con el método URL ustedes lo pueden ver. Si no, tenemos la opción de convertirlo en CSV y subirlo. Pero sí, debería funcionar. Pero si pueden hacerlo así, mejor. A ver ahora. Por ahí tarda un rato, ¿viste? Porque yo lo tengo en el Google Drive. Eso es... Ah, no, tampoco. ¿No lo tenés en Google Drive? Lo tengo en el Google... lo veo. Lo veo en mi Drive. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez tengo que actualizarlo. Perdón, cuando vos le das a abrir desde Google Drive y pones acá Special y le das para que te lo busquen, no te lo encuentra en ningún lado. No. Ahí está, yo lo que hice fue directamente, me hice una hoja de cálculo, digamos, mía propia de cero y copié todas las 1000 filas, las pegué y ahí... Como ¿Y eso te apareció en todos los elementos o en Soy el Propietario? No, puse a abrir desde Google Drive. Ah, desde Google Drive. Bueno, gente, hagamos eso. Si no saben cómo hacerlo, fíjense, es así. Si ya saben hacerlo, vayan. Le doy clic en nuevo. Le doy clic a hojas de cálculo de Google. Voy al link que les dejé. Aprieto Control A. Control C. Vuelvo a la hoja que generé. Me paro en A1. Control B. Y dejamos que cargue. Le ponen el nombre que quieran. Special-generado. Por ejemplo. Y volvemos al informe de Looker. lookerstudio.google.com para los que no pudieron. Y arrancamos. Pasamos este tema y vamos al siguiente, como siempre. Bueno, estoy generando uno nuevo. Primero quiero cargar la de Google Analytics, del sample, que no es desde conectar a datos, sino desde mis fuentes de datos. Y le doy añadir. Vuelvo a darle a añadir datos, el botón que está debajo de insertar y de página más o menos. Lo presiono y entro en hojas de cálculo. Y ahora vamos a probar con el método que le funcionó recién. Mira, yo de por sí acá ya lo tengo. Especial generado en todos los elementos. Pero si pongo abrir desde Google y pongo special, uy, me equivoqué. Yo voy desde acá y hago clic en abrir desde Google. El pediente era otro que nada que ver, así que me esperan. Bien, ponemos special, acá ya lo tengo. Yo acá ya lo tengo, pero a ustedes por ahí no. Entonces, special, enter. Y cuando les aparezca, este es el que generé, bueno, es lo mismo porque es una copia. A mí me aparecen los dos, no tengo el mismo problema, pero hagamos de cuenta que lo generé con ustedes y le doy a añadir y listo. Entonces, espero que más o menos a esta altura ya hayamos llegado a una pantalla en la que nosotros tenemos acá bien a la derecha, en datos, los datos especiales generados por nosotros mismos y el sample de Google Analytics. Esta tabla que me generó yo no la necesito, la voy a borrar. ¿Ven que acá a la derecha que tenemos dos orígenes de datos? Bueno, eso. Vamos a insertar un gráfico de serie temporal, que es el primero que aparece. Yo lo voy a poner bien a lo ancho. Y vamos a esperar a que cargue. Va a tardar un segundito. Bien, ahí lo tenemos. Ahora,
yo lo que voy a querer que me muestre es que me compare las transacciones entre un origen de datos y el otro, y vamos a tener, de ambos orígenes de datos, vamos a tener que tener sí o sí un campo que nos una, digamos, esta información, una tabla con la otra. ¿Se acuerdan cuando vimos los inner join, inner left, inner right? Bueno, nosotros usábamos una columna como ancla en ese momento y también lo vamos a estar haciendo ahora. Yo no les voy a decir cómo unir sus datos de acá a futuro, pero para estos datasets en particular, que están preparados para hacerlos de esta manera, los vamos a unir con el campo date. Por eso, Special Transaction no es más que fecha, en un formato que Google entiende, y las transacciones especiales. Nada del otro mundo. De acuerdo, entonces vamos a combinar estos datos. Selecciono el gráfico y venimos acá a la opción combinar datos. ¿Ven donde dice fuente de datos, sample Google Analytics Data? Y le damos clic ahí. Esperamos que se nos abra el panel. Y si acá donde dice Table Name, acá a la izquierda, no está seleccionado especial generado o el Excel que les pasé yo, lo cambian. Así nos paramos a hacer todo sobre lo mismo y seleccionamos Sample Google Analytics Data. Entonces, fíjense que acá tenemos un panel en el que del lado izquierdo arrancamos con la tabla número 1, con el set de datos 1, y bien a la derecha tenemos los datos combinados, el resultado de lo que queremos trabajar. Esto quiere decir que donde tenemos los datos y varios orígenes, vamos a generar un ítem especial que contiene los datos de cada uno, de los que queremos combinar. Y como a mí me interesan las transacciones de Google Analytics, para compararlas con las transacciones especiales, acá donde dice métrica, a mí no me interesa New User. Voy a hacerle clic en añadir métrica y voy a buscar Transactions. Y lo voy a seleccionar. Como New User no me interesa, lo voy a sacar. Y fíjense cómo haber hecho este cambio acá a la izquierda, en métricas, de nuestra tabla número 1, me alteró el resultado final, que lo tenemos bien a la derecha, acá donde dice Date y Transactions. Esto es para decirle que, mira, de todo lo que tiene Google, a mí lo que me interesa es Transactions, para empezar. Puedo seleccionar más cosas, puedo agarrar más cosas, pero por ahora vamos con esto. Y en dimensiones, Date, súper importante porque es lo que vamos a estar utilizando para unir un set de datos con otro set de datos. Entonces le vamos a dar clic acá, a unir otra tabla. Yo tomo el silencio como que hasta acá me siguieron. ¿Es correcto? Sí. Sí, lo que estás haciendo es unir dos tablas, la que vos generaste y la de Google. Correcto, pero nuestro escenario hipotético no es que la genere yo, sino es que es una lectura de nuestro sitio web. Claro, pero de Google solamente tomaste Transaction. Correcto, ya por defecto me seleccionaba otra métrica, pero si miramos acá el resultado, yo quiero Transactions. Y también quiero Transactions especiales de nuestro Excel, y vamos a unir eso. Para eso vamos a utilizar el botón Unir otra tabla. Vamos a seleccionar Special Generado o Special Transaction, depende de cómo lo tengan ustedes, depende del método que utilizaron para agregar este set de datos. Y fíjense que yo, ya por lo general, ya le podría dar al botón Guardar, pero no es el caso, porque nos falta configurar algo. Para empezar, fíjense que en el panel del medio no hay mucho para elegir, porque técnicamente lo que es este set de datos tiene dos columnas. Entonces, lo que es dimensiones, está bien que agarre date, porque es lo que lo va a unir con nuestro otro set de datos. Y lo que es métricas, no tenemos mucho para elegir, agarramos Special Transaction y los arrastramos acá. Porque es lo que nos interesa levantar de acá. Si vamos a comparar transacciones con transacciones especiales, es normal que tengamos transacciones acá y transacciones especiales allá. Pero todavía no terminamos acá. Fíjense que cambió los datos combinados que vamos a generar. Tenemos transacciones y tenemos transacciones especiales y tenemos la fecha de cada una de las tablas. Bárbaro. Pero nos falta configurar una cosa. Configurar el join en este botón que está acá. Porque fíjense, tenemos el elemento tabla 1 acá, el elemento tabla 2 acá, pero en medio no sabe cómo relacionarlo uno con otro. Entonces vamos a darle clic a Configure Join y acá tenemos una serie de joins que podemos implementar. ¿De acuerdo? Esto es extremadamente parecido a cuando vimos lo de SQL. Porque, bueno, es la manera de unir los datos. En este caso,
si ustedes tienen como tabla 1 Google Analytics y como tabla 2 el Excel, lo que queremos es un left outer. ¿Por qué? Porque realmente no nos interesa traer mucha más información que la que estamos pisando. O, de hecho, un right outer. No, left está bien. No vamos a gastar mucho en esto. Este tipo de unión nos va a asegurar que tenemos estos datos que tenemos acá. Transactions, special transactions, y se están uniendo, fíjense, por date. Vamos a guardar. No voy a revivir todo el tema de las uniones, pero básicamente estamos tomando todo lo que queremos de una tabla y no lo que coincida de la otra. Ya sea left o right, pero dependiendo de la ubicación, viste, vos jugás con uno o con otro. Todo eso lo tenemos en clases anteriores. Más allá de repasar eso en particular, vamos a ver que nos generó un gráfico. No particularmente muy lindo. Es simplemente este gráfico que tenemos acá. Pero este no es el gráfico que yo quiero. Yo no quiero, fíjense, si le hago clic y le damos un minuto para que cargue, yo no quiero solamente ver las transacciones especiales. Yo quiero ver otras cosas, quiero ver otras métricas. Por ejemplo, transacciones. Esto, si le sale, lo ignoran, no tiene nada que ver. Bien. Otra vez volvemos al gráfico. Cargamos Special Transactions y transacciones. ¿De acuerdo? Si yo me acerco un poquitito. Sí, pregunta. Un poco de Tengo una tabla, tengo la otra tabla y después me perdí donde te aparecen los joins. Bueno, bien, vuelvo ahí rapidísimo. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Acá en medio hay un botón que te pide que configures, ¿de acuerdo? Ah, bien. Configuración. Le vas a dar clic y le vas a dar Left Outer Join. Te fijas después los elementos que tiene acá, lo repasas en el video, y ahí el botón guardar se te va a habilitar. Y cuando le das guardar, se te genera un gráfico. Perfecto. Y ahí es donde estamos. Gracias. No, de nada. Entonces, Special Transactions, yo ya puse en métrica, Special Transactions y transacciones. ¿De acuerdo? Volvamos un poco a lo que es datos combinados. Me estaba olvidando de sesiones. Voy a abrir un poquitito acá. Y de lo que es sample de Google Analytics, voy a añadir un par de métricas. Sesiones. Sessions, está acá. Lo arrastramos y lo soltamos acá. Y fíjense cómo el resultado me generó un campo extra en datos combinados. Y le vamos a dar guardar. Entonces, al terminar, me estaba comiendo una columna, mil disculpas. Entonces, al terminar, cuando cargue, carga. Listo, ya cargó. Le damos a cerrar ahí. Y vemos acá a la derecha, sí, ok, nos ha podido borrar el archivo, ya entendí. Y vemos que acá a la derecha, en vez de tener dos orígenes de datos, tenemos tres. Uno que es datos combinados, que es lo que acabamos de generar. Entonces, volviendo al gráfico, yo acá tengo de dimensión, date. De métrica, solamente transaction. Voy a añadir sesiones. Y ya tengo transacciones y sesiones. Ahora, sesiones, ¿dónde está? Yo no lo veo, pero si prestan un poquitito de atención, se van a ver que muy pegadito al eje X está. Lo que pasa es que a esta escala, el gráfico no me está dando mucha información, es ridículo ahí. Y lo que estamos viendo en este momento es la cantidad de transacciones según la cantidad de sesiones. Porque la cantidad de sesiones está con una escala, y la cantidad de sesiones, la cantidad de transacciones está con una escala y la cantidad de sesiones está con otra escala. ¿Ok? Vamos a hacer este gráfico que está un poquitito más lindo. Vamos a seleccionar el gráfico, vamos a ir al menú de estilo, vamos a bajar un poquitito. Ustedes por ahí lo tienen diferente, pero yo lo tengo turquesa, el de sesiones, y azul abajo, el que quiero corregir. Entonces, en el menú de estilos, vengo hasta donde está azulito oscuro y le voy a cambiar el color, le voy a poner un rojo para que se vea un poco mejor. Ahora, no sé qué tanto zoom ven en mi pantalla,
pero fíjense que la línea roja destaca un poquitito más, pero está pegadísima al eje, está pegadísima al eje X porque tiene una escala que no me sirve en este gráfico. Si ustedes están viendo lo mismo que yo, les muestro cómo solucionarlo. Van a estilo, bajan hasta donde tienen el colorcito rojo, si es que lo pusieron rojo como yo, bajan un poquitito, y acá donde dice eje, le dicen que lo ponga a la derecha. ¿Ven? Ahí estamos utilizando una escala para las sesiones y una escala para las transacciones. Entonces, transacciones tiene una escala muy similar, el gráfico ya me es más útil, porque donde hay picos de sesiones resulta que hay transacciones sin ningún problema. Y yo puedo establecer una guía entre estos dos datos. Pero ¿qué pasa? Estos dos datos vienen los dos de Google Data Studio. Les doy un minuto para que lleguen acá y si tienen un problema me preguntan ya. Si no, continuamos y después ven el video. ¿Por qué? Porque yo acá estoy mostrando dos datos que me vienen del mismo, del Sample Analytics. Pero todavía no les puse el de transacciones especiales, que es lo que quiero hacer. Y lo voy a hacer. Entonces, ¿todos llegaron hasta acá? ¿Pudieron corregir el eje? No, a mí me está faltando, le agregué las sessions, pero no me está apareciendo la segunda línea en el gráfico. Le puse guardar todo. Puede ser que te haya aparecido, pero está tan pegadita al eje X que no la ves bien. Pero arriba, viste que vos tenés la leyenda y en la leyenda no está. Así bueno, que mira, acá donde es métricas, sí. Debajo de dimensiones, tenés sesiones, sessions. Acá. Tengo uno solo. Sí, no, tengo uno solo. Ahí ¿Cuál tenés? Tengo solamente... tengo Special Transactions. Bueno, no pasa nada. Haz una cosa. Haces clic en añadir métrica, sí. Añadite sesiones, añadite transacciones. Ahí está. Ahora sí. Y borrá Special Transaction, que lo voy a poner, decidí ponerlo como métrica opcional. Okay. Para mostrarles la métrica opcional. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, entonces ya estamos todos acá. Otra cosa, ¿se te apareció con la línea más o menos parecida a la mía o bien abajo? Pegadito al eje X. Aplastada, digamos. Abajo. Bueno, venís a estilo, hago clic en estilo. Buscás el color de la línea que te apareció abajo. Sí. Yo le puse un rojo para destacarlo un poco más y verlo un poco mejor. Bajás un poquitito más y le das eje derecha. Eso va a hacer que nuestra línea roja utilice como eje el otro I. Claro, el índice I de la derecha y podemos utilizar una escala. En cambio, en el índice izquierdo tenemos otra escala. Entonces, con dos escalas tenemos este gráfico y donde vamos igualando los datos. Entonces, ya casi terminamos, chicos. Esto yo sé que es medio denso en algunos puntos, pero es así. Y yo ya estoy, en base a la fecha y en base a diferentes escalas, estoy midiendo las transacciones. Bárbaro. Me gustaría medir también las transacciones opcionales. Las transacciones especiales. Y eso lo vamos a utilizar utilizando la métrica opcional. Vamos a habilitar métricas opcionales, vamos a añadir una métrica y vamos a seleccionar Special Transactions de la tabla 2. ¿Ok? Entonces, visualmente, acá no me cambió nada el gráfico, porque métrica opcional no te cambia nada en el gráfico cuando estás trabajando, pero sí te lo cambia cuando lo estás mirando. Entonces, si ustedes llegaron a este punto, como yo, Transactions, Sessions, y acá como métrica opcional tienen Special Transactions, vamos a poder ir a ver nuestro informe. Y cuando nosotros estamos visualizando el informe, en los tres puntitos, me quedé un poco grande, voy a achicar un poco el zoom. Acá tenemos un panel de métricas opcionales. Yo puedo deshabilitar lo que es transacciones y veo solamente sesiones. Puedo habilitar Special Transactions y lo puedo habilitar todo. Entonces, sesiones está al fondo porque es una cuestión de escala. Pero fíjense cómo yo puedo comparar las transacciones especiales con las transacciones de Google Analytics. Esto, cuando estás utilizando dataset real, te sirve para comparar el desempeño del sitio web, medir la cantidad de visitas según la cantidad de gente que mira tus productos comparado con la cantidad de ventas. Te va a permitir, en cierto momento quizás,
hacer un modelo predictivo, pero por el momento lo único que estamos haciendo es midiendo cosas al pasado, comparándolo entre dos orígenes de datos diferentes. Porque nosotros arrancamos sin Google Analytics en este escenario hipotético y después lo contratamos. Entonces, para conciliar estos datos nos sirve este informe. Eso es todo. Yo sé que este gráfico en particular, sesiones que está por el piso con esta gráfica, no es mucho, pero están bien, estamos comparando ya lo que viene de un dataset con lo que viene de otro dataset. Y vienen bastante parecidos por acá, después ya no. Porque acá empezamos a utilizar probablemente transacciones. Ven que hasta el 11 de octubre nosotros veníamos midiendo con el Excel y estábamos experimentando con Google Analytics. Pero a partir del 11 de octubre dejamos de registrar el Excel y todo fue a partir de Google Analytics, porque nos dimos cuenta que funciona, ¿ven? Y ahí podemos conciliar dos fuentes de datos diferentes. Si ustedes lo estuvieran haciendo a la par conmigo, les sugiero que pongan un título de esto y terminamos y pasamos a otra cosa. Yo lo voy a agregar el título y lo voy a poner en la planilla de cada una de las comisiones para que después lo puedan venir a revisar, cosa que si quieren darle clic acá y mirar cómo está armado, pueden hacerlo, se pueden editar los datos combinados para ver qué tipo de unión hay entre una tabla y otra, etcétera, etcétera. Está todo acá. Entonces yo este link lo voy a poner en una plantilla, pero después lo voy a poner en la planilla que nosotros usamos, pero después ponerle un título. Si llego, lo hago ahora. Comparación de transacciones entre dos datasets diferentes. Y nada, ahora logrando un poquitito. Y lo ideal, ¿cómo es guardarlo? ¿Hacer una copia? Bueno, depende de qué estás queriendo hacer vos, siempre. Ahora lo quiero guardar para poder abrirlo en otro momento y ver cómo lo hice. Perfecto. En ese caso, probablemente, o sea, esto se autoguarda automáticamente, pero lo que te conviene y lo que te interesa guardarte es el link. Entonces, agarrate el link y guárdatelo. Sin embargo, fíjate que cuando vos entras a Looker Studio, Google, le tengo que poner un nombre, ¿no? Informe clase viernes. Fíjate cuando vos entres a tu página de Looker, porque esto ya lo hicimos. Ah, me va a aparecer ahí. Exactamente, como que vos ya tenés una carpeta con esto. Yo tengo acá muchos porque, bueno, voy haciendo pruebas y voy mostrando. No, yo no tengo ninguno. Bueno, pero acá ya de por sí ahora ya va a aparecer. Perfecto, gracias. Nada de nada. Bueno, eso era todo lo que me faltó decirles. De todos modos, con respecto al trabajo práctico no les afecta. Lo que sí, no sé si les mencioné, el trabajo práctico, ahí tienen que filtrar algunas variables que no están definidas o que es basura en la base de datos. O sea, se tiene que, si hay algo que no te suma al gráfico, se tiene que omitir. Nada más. Hay un define por ahí. Pero eso es todo, es como una pista nomás. Sí, decime. Mirta. Sí, ¿cómo era la unión? La unión me faltó, ¿era completa? El tipo de join. Yo te pongo el link acá y mira, te muestro, puse el outer right yo. Perdón, left outer. Dale, buenísimo, me perdí en esa, dale, gracias. Igualmente te muestro una cosa más copada, o sea, vos con el link que te pasé, cuando le ponga que es compartir para todos, o sea, lo puedes descargar, pero ya perdimos el chiste, ¿no? Vos podés seleccionar el título y esto es lo que nosotros generamos, datos combinados. Lo editás y podés pispear a ver cómo lo hice, porque acá está todos los datos. Dale, buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Bueno, obtener enlace informe, copiar enlace. Y lo voy a dejar por acá. Después lo hermoseo para las dos comisiones. Bueno, llevamos ya un tiempo con esto. Realmente la clase puede durar más, puede durar menos. Si se tienen que ir, va a quedar la grabación. Entonces, con esto ya terminamos. De Looker no vamos a ver nada más, salvo contestar alguna pregunta del TP o algo por el estilo. Esto ya no lo necesito y esto ya no lo necesito. Bien. Vamos a ver un poquitito de teoría que me hubiera gustado que lo hayamos visto ayer y antes de ayer respectivamente, dependiendo de qué comisión son. Y que es programación orientada a objetos.
Probablemente han escuchado en algún momento programación orientada a objetos, pero no saben específicamente qué es. Y si ya saben lo que es, bárbaro, me acompañan en esto. Yo no los voy a matar, en este caso, como diciendo, bueno, vamos a aprender esto y empezamos acá, y el código polimórfico y la clase tiene que ser recursiva, no. Vamos de a poquitito. Yo solamente quiero ayudarlos a que ustedes entiendan los componentes de una clase, qué es y para qué sirve. Y para eso vamos a utilizar esta diapositiva. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un mapa con diferentes clases, ¿de acuerdo? Personas es una clase, cuentas es una clase, banco puede ser una clase, empleado podría ser una, cliente podría ser otra. Por el momento no se fijen en las flechitas, pero estamos estableciendo jerarquías entre estas clases. Porque un banco tiene personas. Las personas pueden ser empleados o clientes. Los clientes tienen cuentas. Sí, obviamente los empleados también pueden tener cuentas y hay otro tipo de interpretaciones, pero si vamos por ese agujero de conejo no terminamos nunca más. Si yo paso a la siguiente diapositiva, vemos que acá tenemos atributos de algunas de estas clases. Fíjense que lo que es personas, apareció nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento. Y lo que es cuentas, tipo, saldo, CBU, fecha, apertura. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, en este punto quiero que lo imaginen como que los atributos son como las columnas de las tablas, son cosas que nosotros podemos asignar a diferentes entidades. Si se acuerdan cuando trabajamos con bases de datos, recuerden que tratábamos de cuando las normalizábamos, separábamos en diferentes tablas diferentes entidades, diferentes cosas, y esas cosas lo que contenían eran muy parecido a esto. No es lo mismo, pero viene por ahí, por una manera de organizar las cosas. Entonces, atributos es algo que las clases pueden tener. Y en este caso tenemos unos ejemplos así al voleo de unos posibles atributos. ¿Qué tenemos acá? Apareció algo nuevo, ahí al lado de lo que es cuenta. Depositar, extraer, mostrar, saldo. Perdona, ese Data Studio que enviaste, yo entré y requiere acceso. Ahora les doy acceso. Ah, ahora lo habilito. Entonces, cuenta tiene tipo, saldo, CBU y fecha apertura. Esos son atributos. Y lo que apareció a la derecha, depositar, extraer y mostrar saldo, son métodos. ¿Alguien sabe lo que es un método? Bueno. Es lo que me permite la interacción entre cosas. Un método, técnicamente, es nada más ni nada menos que una función. Si nosotros ya vimos un poquitito de funciones por ahí, les di un ejemplo en estructuras de control, y si no, les doy un ejemplo ahora, no hay ningún problema. Pero un método es básicamente una función. Pero entonces, Ezequiel, ¿por qué le decimos métodos si son funciones? Bueno, resulta que las funciones se definen a sí mismas como funciones en cualquier parte del código. Pero, cuando están adentro de una clase, solamente para entender que esta función está dentro de una clase y funciona con una clase, se le llama método, pero vendría a ser una función. Entonces, solamente repasemos esto. Clases, pueden ser cualquiera de estos, atributos, se los pusimos a 2 de ellos, y métodos, ejemplo, se los pusimos a cuenta. Ustedes pueden ver que los métodos tienen nombres de acciones, y ahora van a ver por qué. Entonces, nosotros, obviamente, vamos a estar trabajando con objetos, porque esto es programación orientada a objetos. Lo único que me interesa, igualmente, aparte del ejemplo que les voy a poner ahora, es que recuerden esas 3 palabras: clase, método, atributos. ¿Qué es un objeto en Python? Cuando creamos una variable y le asignamos un valor, ese valor es un objeto. Una función es un objeto, las listas, tuplas, diccionarios, conjuntos también son objetos, una cadena de caracteres es un objeto. Ustedes tienen estas definiciones en material del aula virtual, si no, después lo vamos viendo, ya vimos un par en los ejemplos de estructuras de control. Y acá finalmente llegamos a un pedacito de código interesante. Esto es una clase, la clase persona. Y vamos a pasarlo a un Visual Studio Code y vamos a experimentar a ver cómo es que esto funciona, cómo es que esto llega a ser. Si tienen múltiples monitores, pueden sacar una foto de esto ahora, porque no les pasé el PDF todavía.
y lo van a tener al lado, se hace una captura de pantalla porque lo vamos a copiar al dedillo al principio. Entonces, es muy rápido, es muy chiquitito. ¿Por qué? Porque no me interesa cargarlos con conceptos muy avanzados. Yo voy a mi Visual Studio Code y me generé un archivo que se llama po.py. Ustedes hagan lo mismo. ¿Ven? Lo borro para que vean cómo lo hago. File, New File. Ah, yo lo tengo en inglés, pero ustedes lo tienen en español. Quiero que se llame poo.py porque va a ser programación orientada a objetos.python. Lo quiero guardar donde venimos trabajando y le doy que sí. Cuando ustedes tengan el archivito este, me avisan porque vamos a hacer un ejemplo rapidito y como para que se entienda bien lo que acabamos de ver, que todo caiga en su lugar y que evacúen todas las preguntas que tienen. Bueno, yo voy a poner esto lo voy a compartir con ustedes también. Y cuando termine la clase le voy a asignar los permisos para que puedan entrar en el Google Data Studio. A Luca, perdón. No me acostumbro al cambio de nombre. Bueno, ¿todos pudieron generar un archivito vacío? Sí. Bárbaro. Vamos a empezar por definir la clase persona. Lo acaban de ver en el... O sea, este ejemplo no lo vamos a hacer de la nada, lo estoy copiando del Excel que les acabo de mostrar, perdón, de la planilla de cálculo que les acabo de mostrar, y arranca con class, perdón, no puse mayúscula, class, persona. Persona sí se pone con la P mayúscula, es como buena práctica que las clases siempre tengan la primera letra mayúscula. No se olviden que, como esto también es una estructura de control, termina en 2 puntos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra clase, pero nuestra clase está vacía. Nosotros vamos a tener que definir los atributos. Entonces le voy a poner un comentario acá. Estos son los atributos. No vamos a hacer una clase muy complicada, solamente vamos a hacer algo para entender los componentes. Entonces, yo quiero que un atributo de la persona sea nombre. ¿De acuerdo? Y el nombre lo voy a dejar vacío. Quiero que otro atributo de la persona sea edad. Y edad, quiero que sea 0. Entonces, los atributos son básicamente las cosas que puede tener la clase, que es la persona, pero no le asigné ningún valor específico. Está vacío siempre. Como que entre 0 y vacío es eso. Solamente, ¿qué definí acá? Definí que nombre es un string y que edad es un número, pero realmente no les puse ningún valor de verdad. Estos son los atributos de esta persona. Ahora vamos a ver los métodos. ¿Qué les dije que eran los métodos hace 2 minutos? ¿Se acuerdan? Funciones. Entonces vamos a hacer funciones. Def, pero como están acá adentro se llaman diferente. Pero es lo mismo. Entonces, definición, para las funciones vamos a poner, ¿qué tenemos acá? Envejecer. Envejecer. Entonces la función envejecer se hace así. Y yo, entre paréntesis, le voy a poner self. Aquellos que sepan programar en otros lenguajes como JavaScript, self es como equivalente a this. Y para los que no saben lo que acabo de decir, es una definición especial que hace Python para referirse a sí mismo como objeto. Ahora vamos a ver bien a qué se refiere con esto. Entonces, envejecer. El método envejecer, lo primero que hace es un print que indica feliz cumpleaños. Y después, obviamente, self.edad más igual. ¿Se acuerdan que era el más igual? Sí, suma lo que le pongamos después. Exacto. Entonces es como agarrar edad y sumarle 1. Entonces, esto es un método, el método envejecer. ¿Qué sirve? ¿Qué significa? Vamos a verlo. Pero primero vamos a hacer otro método. En vez de envejecer, este era describir, dice. Bueno, describir, como argumento le vamos a poner self de nuevo. Ahora vamos a ver bien para qué es esto. Y para describir vamos a hacer un print también. Y el print es self.nombre, ¿sí? Coma, porque ya saben que la coma va a separar los elementos entre strings y entre
entre otro tipo de variables, o podemos formatear el print. Como ustedes quieran imprimirlo, siempre y cuando sepan que no rompa, adelante. Yo lo voy a hacer así porque me parece que es más cómodo en este ejemplo. Entonces, self, nombre. Voy a poner un string que dice tiene, coma, self.edad, coma, entre comillas, años. Este es mi segundo método. Ahí lo terminé y no me interesa hacer algo más. Antes de que me pregunten, pero ¿qué hacemos con todo esto? Yo solamente quiero decirles que programar con clases es solamente una forma de orden, un estándar muy difundido, muy útil, les va a servir un montón, pero no les sirve para todo, solamente les sirve cuando ustedes pueden llegar a tener que lidiar con un montón de personas. En este caso hicimos la clase persona porque en este escenario hipotético nosotros estaríamos trabajando con muchas personas. Y cuando vos estás trabajando con mucho de algo, es bueno programar de esta manera. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer esto. P1 es una variable que yo estoy creando ahora mismo. Y le voy a decir que es igual a persona. Y le agrego los paréntesis al final. Entonces lo único que estoy invocando acá es la clase que yo generé. P1 es una persona. De esta manera lo estoy haciendo. Además, les pongo un comentario. Invoco la clase persona. Ahora P1 es una persona. ¿De acuerdo? Vamos a hacer P1, nombre, es igual a Pablo, que es lo que estaba en el ejemplo de ahí. ¿Qué parece que estoy haciendo acá? Estoy seteando el atributo a esta persona que yo acabo de crear. El nombre es igual a Pablo. Acabo de nombrar una persona, básicamente. Esta persona la creé haciendo esto. Y esta persona la nombré haciendo esto. Vamos a... Aclarando que nombre debe coincidir con el nombre de class, ¿no? Por supuesto, si no les hubiera aparecido en otro color. Esto está haciendo referencia al atributo de la clase. Esto tiene que ser idéntico al nombre de la clase. Entonces, esto con esto, por eso tiene el mismo colorcito. Y esto, y ahora voy a poner edad, punto, edad. Si yo pongo edad con 2A, porque typo, me equivoqué, no es nada de esto, se queda blanco. Y ustedes ya instalaron una extensión que les permite tener los colorcitos para ayudar. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo a esta persona, le estoy asignando una edad. Claro, nombre y edad son dos conceptos bastante básicos. Pero imagínense que son objetos complejos, donde tenemos DNI, dirección, ingresos, profesión, cantidad de años de experiencia, aportes, impuestos, lo que sea. Los objetos se conforman con los atributos que nosotros necesitemos que se conformen. Para el ejemplo, estos dos vienen bárbaros, nombre y edad. Entonces, creé una persona, le asigné un nombre, le asigné una edad. Si yo quisiera ver si lo que acabo de hacer es correcto y se quedó sin problemas y está bien entendido por la clase, ¿qué método me convendría aplicar? ¿Envejecer o describir? Si yo quisiera ver solamente esto. Describir. Correcto. Así que vamos a hacer eso. Vamos a describirlo. P1, porque siempre estamos trabajando con el objeto persona 1 que acabamos de crear. Describir. Nada más por ahora. Yo lo voy a guardar, le voy a dar play acá en el botoncito, o ustedes pueden escribir, si ya están acá en la terminal, pueden escribir Python, poo.py, es lo mismo. Porque como ustedes quieran ejecutarlo, lo ejecutan, no le dan clic acá, enter y listo. Y vemos, voy a limpiar esto, cls, y vemos que al ejecutarlo, me sale un texto que dice Pablo tiene 32 años. Entonces, yo le estoy diciendo que la persona me la describa, y lo hizo. La persona tiene 31 años. Ahora, antes de que se desesperen y me digan, pero Ezequiel, con muchas menos líneas de código, nosotros podemos hacer el mismo resultado, que decirle que Pablo
tiene 32 años de una manera mucho más sencilla que esta. ¿Por qué gastarnos en hacer una clase con atributos, con métodos, para terminar haciendo esto acá? Bueno, como les adelanté un poco, esto puede no parecerles muy útil cuando estamos trabajando con una sola persona, porque generar una clase para uno solo es ridículo. Pero P1 es una variable que yo generé, porque estaba el ejemplo ahí, pero yo puedo poner cualquier cosa, y esto va a ser una persona, siempre y cuando yo lo iguale a persona, y ahí, pum, creé otra persona. Imagínense que yo necesito hacer eso por decenas. ¿No es más práctico trabajar con estos métodos que son altamente descriptivos de lo que tienen que hacer? Por ejemplo, vamos a seguir con persona 1 y le vamos a decir que lo quiero envejecer. Porque eso es algo que las personas hacen, así que es un método. Muy bien. Si yo corro el programa ahora, no me va a aparecer ninguna diferencia, porque Pablo tiene 32 años y después envejeció y no me enteré. ¿O sí? Bueno, me enteré porque tengo un feliz cumpleaños, pero ahora yo no sé qué edad tiene Pablo. Si copio este renglón y lo pongo al final, vamos a poder ver la diferencia entre envejecer y no envejecer. Todos ya lo sabemos, me parece, a esta altura, pero arrancamos con Pablo tiene 32 años, después la función envejecer me imprimió feliz cumpleaños, y por último lo describo de nuevo, porque Pablo cambió. Ahora Pablo tiene 33 años. Tal vez el ejemplo de persona no es lo más acercado a la utilización de día a día. Pero imagínense, si quieren, o sea, esto sirve para describirlo bárbaro, pero yo los invito a que piensen conmigo un escenario hipotético en el que ustedes son una tienda y generan la clase producto. ¿Sí? La clase producto tiene los atributos nombre, precio y demás. Y ustedes tienen una página web. Y la página web invoca la clase producto para saber qué precio y qué nombre pasarle a un cliente. Entonces, ustedes tienen 200.000 productos. Ustedes van a querer imprimir esos 200.000 productos para que los clientes lo busquen. Pero van a utilizar las clases para seleccionar el producto que están buscando específicamente. ¿Cómo hacen eso? La clase producto va a tener el método buscar y va a buscar con alguna palabra clave. Entonces, cuando la página web venga alguien y escriba quiero unas zapatillas, la palabra zapatilla va a recorrer la clase producto y te va a devolver exactamente lo que querés mirar. En este caso, te devuelve que Pablo tiene 32 años, después te devuelve que cumplió años y después te devuelve que tiene 33. Pero, dependiendo de los métodos que nosotros tengamos, podemos ahorrarnos una cantidad enorme de trabajo. Imagínense un trabajo práctico para este curso que ustedes tienen que hacer un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Es un sistema que vos podés dar valores de alta, baja y modificarlos. Y se quedan en la base de datos, entonces es algo que tiene memoria. Imagínense que yo tengo 3 métodos, uno para dar de alta un dato, uno para dar de baja un dato y otro para modificar un dato. Y los utilizo como yo quiero utilizarlos. ¿No sería más fácil hacer una clase donde tengo ahí todos los métodos y después cuando yo quiero generar un producto hacer simplemente o modificar un registro, pongo registro es igual a la clase que nosotros tenemos en este escenario hipotético? Acá la única que tengo es personas, así que le pongo personas. Y después, en vez de programar, bueno, escribí mal, es persona. Y después, en vez de programar individualmente lo que nosotros queremos hacer para que ese registro sufra un cambio, sencillamente decimos registro, punto, modificar, y le mandamos lo que queremos modificar, bla, 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 bla. Ahora me llamo así. ¿No es como una manera relativamente más práctica y más ordenada para hacerlo? Este es un escenario, acá yo no tengo el método modificar, por eso está mal, porque no tengo una clase de producto, solamente tengo esta de persona. Pero es un ejemplo para que imaginen conmigo por un momento cómo esto puede ahorrarnos en realidad muchísimas líneas de código. Fíjense que yo ahora podría hacer otra persona, porque sí. ¿Y si nos podés pasar el código, por favor? Obvio, yo lo voy a poner en las planillas, lo voy a poner. ¿Querés que te lo pase ya, como parcialmente ahora, ya?
Como quieras, no hay Ah, bueno, problema. yo lo pongo en la planilla así como está terminadito. Igual estoy poniendo comentarios en todos lados. No son para mí, son para ustedes, así que es para compartir. Listo. Entonces, yo voy a generar otra persona. Persona, pum, listo. Existe otra persona. Esta persona se llama... ¿Cómo no? Se llama Ezequiel. Esta persona tiene mi edad. Ahora tiene cualquier edad, le voy a poner cualquier edad. Edad es igual a 78 años. ¿Okay? Fíjense que la idea de esto es simplificar, entonces yo voy a hacer que a la persona 2 envejezca. Ahora sí estoy improvisando, porque si bien esto estaba en parte en el Excel que les mostré, en la planilla de cálculo que les mostré, en el slide que les mostré, ahora lo estoy haciendo solamente para ilustrar el punto. Yo estoy envejeciendo a la persona 2. Envejezco a la persona 1. Envejezco a la persona 2. Envejezco a la persona 2. P1. Punto. La describo porque quiero saber en qué anda. Y P2 la describo. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a saber qué edad tienen al final. Pero, en base a este pedazo de código acá, antes de que yo lo corra, ¿quién me dice qué edad tiene Pablo y qué edad tiene Ezequiel? De última, equivóquense, no pasa nada. Pablo va a tener 35. Ajá, ¿y Ezequiel? 81. Sí, 4 años más, 82. 1, 2, 3. 3 años más. 81. Ah, perdón, leí mal. Está bien. Me faltó el de escribir. Lo puse para que sea un poquito difícil de leer, pero igual la mayoría adivinó correctamente, que es que Pablo tiene 33 años, porque lo envejecimos solamente una vez, y Ezequiel 81. Ahora, fue ligeramente difícil de leer porque no tenía esto seleccionado, pero fíjate que si yo selecciono P2, me va a seleccionar todos los lugares donde está puesto P2, y ahora es mucho más fácil de leer. Entonces, Ezequiel, que es P2, envejeció y envejeció 3. Entonces yo de esta manera puedo leer el código de una manera mucho más práctica, mucho más rápida que tener que hacer esta función fuera de la clase, invocar la función, asignarlo a una variable. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Si no utilizan una clase en algo, no es el fin del mundo. Si funciona, si llegan al resultado, estamos bien igual. Pero quiero que entiendan cómo funciona esto. Por acá son los atributos que nosotros podemos asignar a este objeto, y por acá son las acciones que actúan sobre esos atributos. Todo embolsado en una hermosa clase persona. Entonces, bueno, a esto no hay mucho que comentarlo, solamente creamos otra persona. Y este es el paradigma de programación orientada a objetos. Nada más, nada menos, no es todo lo que hay, pero es como la base que quiero que entiendan. Solamente qué es una clase, qué es un atributo, qué es un método y un pequeño ejemplito de cómo utilizarlos, para qué sirve. ¿Me explico? Esto nada más. Bueno, yo ahora comparto este código. Ya vimos lo de Google Data Studio, ya vimos lo de Python, de programación orientada a objetos. Me faltaría algo más por mostrarles. No, eso era todo lo que me faltó mostrarles esta semana, que bueno, por mi enfermedad del anterior me demoré. Pregunta, decime. Sí, yo puse P2 y generé la persona a la par tuya, vamos a decir, y no me toma P2. Me dice P2 igual a persona, ¿hiciste? Ah, no, ese no. Este es el que lo crea. Está listo, le puse Perfecto. punto. Perfecto. Ajá, es engañoso. Pero yo ahora comparto este código y lo van a poder copiar. Porque este es el que lo crea. Este es el que creó el objeto persona. Ahora existe otra persona en el mundo. Y es esta. De 78 años. Y después, bueno, esto, ya saben, esto crea el objeto y esto lo manipula a través de sus métodos. Es como, viene por acá y va para allá y esto lo asigno.
pero una vez que le enganchan la vuelta, van a ver que es extremadamente útil, que te simplifica mucho la vida cuando tenés, cuando se te complica mucho el programa y sobre todo cuando trabajas con mucho de algo, de lo que sea. Sí, decime. Te hago una consulta desde la plena ignorancia, ¿no? Ujú. ¿Python se elige como para trabajar con base de datos? Porque, o sea, Sí, esto que nos traes me parece como que es muy útil para eso. sí, sí, sí. O se puede hacer, digamos, o se puede utilizar cualquier lenguaje, o Python es amigable para base de datos, Bien, yo ¿cómo? les voy a decir una cosa. Yo llevo programando como 10 años y lo hago en PHP. Python llevo programando muchos menos años que eso. Y no lo cambio por nada del planeta. ¿Por qué? Porque es súper versátil. Y te digo, no solamente puede hacer cosas que PHP no puede hacer, sino que puede conectarse con base de datos, puede salirse de la terminal, puede mejorar el tema de base de datos, puede trabajar con datasets enormes a través de librerías como NumPy y Pandas, que nosotros vamos a estar utilizando para Data Science, y eso con muchos otros programas no lo puedes hacer. Entonces, no solamente es versátil, en la mayoría de los casos es superior a otros programas que se especializaban en esas áreas. ¿Con programas me decís lenguajes, me querés decir? Con lenguaje, no quise decir Ok, lenguaje. ok. No, sí, sí para Con otros entender. lenguajes que eran especializados para eso, como que era el mejor para esto, bueno, a veces con Python hasta podés superarlo. No, y no digo que todavía hay cosas que Python no puede superar, eso es cierto. Hay cosas que todavía Python no puede superar. Por ejemplo, está COBOL, que por ahí no lo conoce nadie, porque es viejísimo, y todas las personas que usan COBOL ya tienen, si sos joven, tenés 40. Porque, bueno, no es un juego de jóvenes jugar con COBOL, evidentemente. Pero COBOL puede procesar archivos más rápido que cualquier otra cosa que yo conozca en el mundo. O Natural, por ahí. COBOL y Natural están ahí. Uno está basado en el otro. Pero el hecho de que Python no pueda procesar archivos tan rápido no quiere decir que no pueda procesar archivos muy bien también. O sea, con Python puedes hacer todo. Ahora puede haber otras cosas especializadas, otros lenguajes especializados que hagan cosas puntualmente mejor. Pero a mí me parece absolutamente versátil, muy completo, de los más completitos que hay. Y sí, podés trabajar con base de datos, se usa todo el tiempo. Alguien más levantó la mano y sí, Mirta. Gracias. Sí, quería saber si funciona con SQL. Obvio, sí, sí. Tenés que tener una librería. Yo utilizo en mi trabajo SQL Alchemist. Pero probablemente nosotros en este curso no nos conectemos a MySQL que generamos con SAMP, o por ahí sí, no lo vi todavía que usamos como origen de datos, pero también podemos tener la opción de utilizar el SQL Elite, que es otro tipo de base de datos muy parecido al SQL, creo que ya vimos algo de esto, pero no me acuerdo, y generamos la base de datos a la misma altura que nuestro programa. Entonces generamos nuestro archivito y nuestro archivito contiene todo. Entonces, ambas opciones son igualmente válidas. Python de por sí no va a conectar con SQL sin una librería. Hay muchas. Nosotros seguramente vamos a usar Alchemist, que es una de las mejorcitas. Hay un montón de bases de datos también. O sea, nosotros vamos a usar las más Gracias. normales. Nada, nada. ¿Alguna otra consultita más? ¿Algo? Yo estoy bastante contento que mostré todo más o menos en el tiempo que quería mostrarles. Perdón, yo tengo una consulta, pero nada que ver con el tema de la tarea. ¿Te puedo preguntar